Bueno, pues se llegó el plazo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya está cumpliendo los acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues en esta mesa de negociación, pues ríspida, en el que pues México tuvo que ceder a las peticiones del presidente Donald Trump. ¿Y qué es lo que pide? Bueno, pues reforzar la seguridad en la frontera norte de nuestro país. Esto para evitar, primero, y lo principal que preocupa al gobierno estadounidense, que es pues el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo y también la migración ilegal. Para ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pues ofreció 10,000 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la frontera norte con Estados Unidos. ¿Cuáles son los estados a los que desde ya han estado llegando, ya han estado arribando cientos, ya suman miles en algunos estados pues de la República, de la frontera norte, elementos de la Guardia Nacional que han sido desplazados, hay que decirlo, de la frontera sur, que ese es otro tema aparte que se tiene que tocar por parte de la seguridad del gobierno de México? Pero por lo pronto le comento cuáles son los estados a los que ya empezaron a arribar esos elementos de la Guardia Nacional. Estamos hablando de entrada de estados, por ejemplo, y de ciudades también de la zona norte como Sonora, la Baja California, Tijuana, están en Tamaulipas también, algunos ya de los elementos de la Guardia Nacional que ya están desplegados en estos estados fronterizos. ¿Qué es lo que se busca? Pues primero reforzar la seguridad también en las aduanas, incluso para evitar el tráfico de drogas, particularmente del fentanilo. Estamos hablando, por ejemplo, de acuerdo a lo que señaló el coronel José Celud Lemus Cisneros, que durante la tarde del martes llegaron otros 400 elementos que se sumaron a los 300 elementos que ya habían llegado previamente. Es decir, ya 700 elementos están ya en Ciudad Juárez y también para reforzar la seguridad. Pero ¿qué es lo que está pasando también? Y lo que busca el gobierno de México, pues precisamente implementar a través de este operativo Frontera, que así lo denominó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es particularmente en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en una primera etapa donde habrá mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional como parte de este operativo Frontera que busca precisamente inhibir la migración ilegal hacia los Estados Unidos y desde luego también pues evitar el tráfico de droga. Con esta situación, México está a contrarreloj para poder pues ceder a las intenciones del presidente de Donald Trump de imponer los aranceles de hasta el 25% a las exportaciones en México. Lo que llama la atención y es una interrogante válida es: México le está dando todas las garantías al pueblo de Estados Unidos en materia de seguridad, garantizando de que se va a inhibir el tráfico de drogas, de fentanilo, se va a inhibir la migración ilegal hacia los Estados Unidos, particularmente en la frontera norte. Pero llama mucho la atención la estrategia que está siguiendo el gobierno de México, porque lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que muchos de estos elementos están siendo trasladados de la parte sureste de nuestro país hacia la zona norte. Es decir, están descuidando la frontera por donde entran miles y miles y miles de migrantes que buscan precisamente llegar a la frontera norte. Si realmente se tuviera una estrategia para contener la migración, tendrían que atender también la frontera del sureste mexicano, para evitar que estos indocumentados o estos migrantes llegaran a la frontera norte y que se empiece a convertir también en un problema no solamente de seguridad, sino también de salud, porque son personas, son familias, son seres humanos que demandan y requieren también atención médica, alimentación y requieren también que se les brinde atención digna por parte del gobierno de México. No podemos estar omisos y ajenos a las necesidades de estos millones de familias que todos los días buscan y que arriesgan su vida transitando por nuestro país para llegar a la frontera norte y cruzar hacia los Estados Unidos. Esa es la estrategia del gobierno de México. Esa es la estrategia del gobierno de México. La pregunta es, ¿le ajustará en primer término, le ajustará a México el plazo de un mes que se fijó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para tener los resultados contundentes que convenzan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se está trabajando y se está inhibiendo la migración y el tráfico de drogas hacia su país y con esto frenar totalmente
la imposición de los aranceles del 25% de las exportaciones? Esa es la primera interrogante. Cuando en México, en la práctica, los mexicanos lo hemos vivido, tienen meses, por ejemplo, en el estado de Sinaloa, un estado, solamente hablando de un estado, no de la frontera norte, un solo estado, enviando miles de elementos de las fuerzas federales armadas, ejército, marina, guardia nacional, y que no han sido capaces todavía de controlar la violencia que sigue creciendo en Sinaloa. Eso es como un ejemplo de lo que está viviendo en nuestro país. Pero así como vive en Sinaloa, le dábamos cuenta la semana pasada lo que están viviendo miles de familias desplazadas del estado de Chiapas, asoladas también por el crimen organizado, que se disputan el territorio. Lo mismo pasa en Michoacán, lo mismo pasa en Tabasco, lo mismo pasa en Guerrero. ¿Para cuándo la seguridad nacional? ¿Para cuándo la seguridad del interior de nuestro país? ¿Para cuándo la seguridad de millones de familias mexicanas? ¿Para cuándo? ¿Cuáles son las garantías que nos dan las autoridades, el gobierno de México con su estrategia a las familias mexicanas para poder aspirar a tener una vida tranquila, en paz, segura, sin miedo de salir a las carreteras? Ojalá las mismas garantías que se le dieran al gobierno de Estados Unidos se le dieran a las familias mexicanas. Hasta aquí el tema editorial. Déjenos sus comentarios. ¿Qué piensas acerca de esta estrategia que ha implementado el gobierno de México? Y si es necesario, así como se le apuesta también a los convenios internacionales comerciales con el vecino país del norte, con todas las garantías de que se está trabajando en materia de seguridad, con la garantía de que en un mes va a haber resultados contundentes a favor del gobierno de Estados Unidos, evitando el tráfico de drogas y evitando también la migración ilegal. Ojalá también se tuvieran las mismas garantías para las familias mexicanas en nuestro país.